Unidad 3. Componentes de instalaciones de agua potable. En esta unidad veremos una lista de todos los componentes, piezas y accesorios que se pueden encontrar en una instalación de agua potable. Esta lista debe tomarse como una referencia que puede ser de utilidad en el desarrollo de su trabajo práctico. Veremos principalmente tres grandes grupos. Uno, las conducciones, que son el componente principal de una instalación de agua potable. A continuación, una serie de componentes, desde el punto 3 hasta el punto 11, que se encuentran en la instalación y que tienen varias funciones: regular el caudal, cambiar la presión, etcétera, etcétera. En el punto 12 veremos cómo algunos de estos elementos se pueden agrupar en algunas agrupaciones que encontramos comúnmente en las instalaciones de agua potable. Y finalmente veremos qué dice la normativa sobre los criterios de aceptación y recepción de cada uno de estos materiales. Para cada componente o para cada elemento veremos aproximadamente todos estos puntos. Por lo tanto, deben de recordar cómo seleccionar los componentes en función de todo lo que se describe en esta lección. En primer lugar veremos las conducciones, que son el elemento principal de nuestra instalación. Es el elemento por el cual fluye el agua en su interior. Los clasificamos según el tipo de material. De todos ellos vamos a fijarnos en dos principalmente: el cobre, que es el material más común, y las tuberías plásticas, que han aparecido en los últimos años pero que han tenido una gran difusión debido a su bajo precio y también a la facilidad en su instalación. Deben de notar que el RIDA solo menciona en su texto las conducciones de cobre. Si empleamos otras conducciones, debemos de adoptar lo que el RIDA denomina diámetro equivalente, es decir, el diámetro de una conducción de cobre que equivaldría al diámetro de la canalización que estamos usando, por ejemplo, plástico o acero galvanizado. El acero galvanizado lo veremos poco en las instalaciones de agua potable porque es un material que se usa sobre todo en tramos muy importantes con una gran presión. Aquí vemos una tabla de las dimensiones normalizadas y una imagen de conducciones y las piezas y accesorios más comunes. También tenemos la fundición dúctil, que encontraremos raramente en nuestras conducciones, pero que es bueno que la conozcan porque son conducciones muy fuertes que se emplean en tramos que pueden estar sometidos a una gran presión o a fuerzas externas. El cobre, que es el material clásico que se emplea en las instalaciones de agua potable por su resistencia a la corrosión y por su facilidad de manipulación. Aquí vemos también los accesorios más comunes y las dimensiones normalizadas. Y con respecto a las tuberías plásticas deben de recordar lo siguiente: hay una gran variedad de materiales en el mercado. Sin embargo, el más común es el PVC, que como ven tiene una gran cantidad de accesorios y es muy ventajoso porque es muy ligero y muy fácil de manipular. Sin embargo, tiene alguna desventaja, y es que es un material no muy estable a altas temperaturas. Es decir, hay que tener cuidado si lo empleamos en instalaciones con agua que pueda ir a más de 70 grados. Todos estos son los principales tipos de materiales que se pueden encontrar en tuberías plásticas. Y una lista de dimensiones normalizadas y un cuadro con los accesorios más comunes. El acero inoxidable, al igual que el acero galvanizado, solo se empleará en tramos muy localizados con necesidades muy especiales. Por lo tanto, nosotros no lo veremos en nuestras instalaciones. Como resumen, aquí pueden ver un cuadro con las principales propiedades de cada uno de los materiales de las conducciones. Y este esquema sí es importante que lo recuerden, puesto que resume en un esquema isométrico que ya vimos en una lección anterior cuáles son los materiales que se emplean más comúnmente en cada tramo de la instalación. Esto les será bastante útil para el desarrollo del trabajo práctico. A continuación veremos los medidores. Ya los conocen, puesto que hemos hablado de ellos. Es el dispositivo que se emplea para medir los caudales y existen de diferentes tipos.
Nosotros solo trataremos aquellos que están descritos en la normativa chilena, es decir, en la NCH. A continuación veremos las llamadas válvulas de paso. Hay muchos tipos, pero deben de recordar lo siguiente. Una válvula es un elemento que se pone siempre que se quiera cortar el flujo de agua o, alternativamente, regularlo. Las válvulas siempre implican una pérdida de carga en la instalación. Y la apertura de la válvula lo que provoca es una modificación del caudal. Tenemos las válvulas de compuerta, que son las más comunes, las que más se emplean. Las válvulas de bola o esfera, también comunes, pero no tanto como las de compuerta, se emplean en tramos donde se requiera un cierre más preciso. Las de mariposa, estas las veremos muy poco, pero son muy eficaces porque permiten controlar a través del cierre parcial de la clapeta, que es el disco de metal que está en el interior de la conducción, el paso del agua. Y las de soleta o asiento, que son bastante eficaces puesto que, como ven, consisten en una especie de émbolo inclinado dentro del cual una base se asienta sobre la conducción cerrando completamente el paso del agua. También tenemos las conocidas válvulas de retención. Son útiles porque su función es la de evitar que el agua fluya en el sentido contrario al que se supone que debería fluir. Por lo tanto, se emplean en puntos críticos de la instalación, por ejemplo, a la salida de las bombas, donde sería muy peligroso que, por un cambio en las condiciones de la instalación, el agua fluyera hacia el interior de la bomba. Las válvulas reductoras de presión, cuya función es, como su propio nombre dice, regular la presión. Cuando la presión es excesiva, estas válvulas, mediante un mecanismo interno, controlan la presión hasta un máximo que nosotros hemos fijado. Y lo que hacen sobre todo es proteger la instalación contra las presiones muy altas. Las válvulas de seguridad o de ventosa, cuya función es evacuar el aire que existe en el interior de las instalaciones. Nuestras instalaciones de agua, como hemos visto, son a conducción llena, es decir, el agua ocupa toda la sección del tubo, pero a veces el aire se va a colar dentro de la instalación. Bueno, pues estas válvulas se encargan automáticamente de dejar salir el aire y así proteger la instalación contra averías. Este es otro tipo de válvula de regulación para controlar la salida del aire. Y a continuación tenemos los filtros, cuya función es filtrar todas las impurezas que tenga el agua proveniente de la matriz pública. Las llaves de salida las conocemos, puesto que son las que tenemos todos en las pilas, en los lavatorios, en los lavabos. Y los fluxores, que son un tipo especial de llaves que se emplean sobre todo en los sanitarios públicos, puesto que permiten descargar una gran cantidad de agua en un corto periodo de tiempo. Existen múltiples accesorios de fijación y unión para fijar las conducciones a los elementos estructurales o a las paredes e incluso a las losas, que son las llamadas bandejas de instalaciones. Y los latiguillos flexibles, que son los elementos últimos de la instalación que fijan cualquier elemento que consume agua a la llave de salida. Los antiarietes, que son pequeños dispositivos que se colocan en puntos de la instalación para absorber el golpe de ariete. Las bombas, como hemos visto, son dispositivos que se encargan de introducir presión a la red. Las bombas que emplearemos más comúnmente son las llamadas bombas centrífugas. Y tenemos también los depósitos de agua. Distinguimos tres tipos: abiertos y cerrados, los dos con presión atmosférica, y los cerrados a mayor presión que la atmosférica. Los abiertos a presión atmosférica son los estanques de hormigón que se hacen in situ en obra y están regulados por el RIDA, y los cerrados son elementos plásticos prefabricados que se compran en fábrica y se instalan en obra. Los depósitos a presión consisten básicamente en un depósito con una membrana que contiene aire a presión y agua. Mediante un mecanismo se encargan de asegurar que la presión del agua se encuentra dentro de los límites establecidos.
Vamos a ver a continuación las tres agrupaciones de elementos más comunes que podemos encontrar en nuestras instalaciones. Consisten en agrupaciones de elementos simples. En primer lugar tenemos los grupos de presión y acumulación. Ya los hemos visto anteriormente, pero aquí lo vemos algo más en detalle. Consisten básicamente en un depósito de agua y en una o varias bombas centrífugas. Su misión es acumular el agua para tener suministro en caso de fallo de la red y impulsarla con la presión adecuada hacia los puntos de consumo. Una variación son los grupos hidroneumáticos de presión, que tienen un estanque de presión. Un estanque de presión, como vemos, es un estanque cuya presión está regulada por un presostáto, es decir, la presión dentro del estanque es mayor que la presión atmosférica. Los medidores remarcadores ya hemos visto qué elementos son, pero no se disponen solos, se disponen en unos nichos o en unas habitaciones y se combinan con otros elementos. Los principales son llave de paso a la entrada y a la salida del medidor y un filtro que se coloca antes del medidor para protegerlo de las impurezas de la red. Veremos finalmente qué criterios tenemos que seguir según el RIDA para aceptar o rechazar cualquiera de los componentes que llegue a nuestra obra. El RIDA distingue dos casos principales: si el material que llega es de fabricación chilena o si es de fabricación extranjera. Si es de fabricación chilena, hay que tomar decisiones en función de la pregunta: ¿existe una normativa que se pueda aplicar al producto? Si existe, la respuesta es fácil: debe cumplir con todo lo que establezca la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las pruebas que dicte el Instituto Nacional de Normalización. Si no es así, podemos pedir a la SISS que nos conceda una autorización provisoria y en ese plazo nos deben informar qué pasos tenemos que dar para autorizar el material definitivamente. Si el material es extranjero, existe una casuística un poco más complicada. Si llega un material del extranjero y existe una normativa chilena aplicable, el camino es sencillo: debe cumplir la normativa. Si no existe una normativa aplicable al producto que llega del extranjero, existen tres casuísticas. En todo caso, las tres conducen a lo mismo: a que el material deba estar certificado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Finalmente, el RIDA, en su artículo 48, establece tres formas de certificar los materiales, y esto es común para materiales chilenos como para materiales extranjeros. Por lotes, es decir, cuando llega un lote a la obra, se extrae una muestra, se le hace una serie de pruebas y se certifica si cumple todas las pruebas requeridas. La segunda es una certificación según la marca de conformidad con las normas chilenas. La SISS y el INN verifican que la fabricación del material cumple con todas las normativas y entonces se le da una certificación según la marca y ya no hace falta certificar cada lote que llega a la obra. El siguiente es una certificación permanente de producción, que es una variante de la anterior, y la última una certificación de prototipo, que es un caso especial que solo se aplica a productos novedosos o experimentales. Como resumen de esta unidad deben de recordar lo siguiente. En primer lugar, cuáles son los materiales más comunes en las conducciones, en este caso cobre y PVC. ¿Cuáles son los materiales más recomendables para cada tramo de las conducciones en una instalación de agua potable? Seguidamente, los distintos tipos de llaves, su función y su disposición, porque son los elementos que más se emplean en las instalaciones de agua potable. Los esquemas más comunes de los grupos de presión y sobrelevación, es decir, bombas y depósitos o estanques de agua. Y finalmente, qué criterios debemos seguir para recepcionar y aceptar un material en obra.